Hola a todos, esto es La Alegría del Servicio, el podcast producido por Cáritas Arquidiocesana. En este nuevo episodio de La Alegría del Servicio, continuamos nuestro caminar por el magisterio social de la Iglesia. Nos mantenemos en la primera mitad del siglo XX. Cuando el 2 de marzo de 1939 el cardenal Eugenio Pacelli fue elegido papa, percibió de inmediato la amenaza de una horrible guerra e inició la campaña diplomática y eclesial para evitarla. Nada se pierde con la paz, todo puede perderse con la guerra, decía el 4 de agosto de ese año. Ya desatada la guerra, que dejó una secuela de 45 millones de muertos, sin olvidar los campos de exterminio, donde acabaron su vida 6 millones de judíos, ni las víctimas de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, Pío XII promovió diversas iniciativas para ayudar a los soldados y a sus familias, entre las cuales cabe destacar la organización en el Vaticano de una oficina de información que en 1946 había procesado 1.162.627 casos, entregando valiosa información sobre prisioneros y desaparecidos a sus familiares. Antes ya de iniciado el conflicto mundial, había estallado en España la Guerra Civil, de 1936 a 1939, que en un ambiente de extrema crueldad exterminó a más de 1 millón de personas. Tiempos difíciles los de Pío XII. Terminada la guerra, se inició la recomposición del mapa de Europa y surgieron los distintos regímenes comunistas, incluyendo a la Alemania Oriental, que pasó a integrar el área de dominio de la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mientras que Alemania Occidental, llamada en adelante Alemania Federal, hizo causa común con los aliados e inició su proceso de reconstrucción económica estimulada por el Plan Marshall y conducida por Konrad Adenauer. Las atrocidades de la guerra movieron a Occidente a fundar una gran organización internacional que en definitiva se llamó Organización de las Naciones Unidas, ONU. San Francisco, el 26 de junio de 1945, compuesta en su origen por 55 estados, reemplazando a la inoperante Sociedad o Liga de las Naciones. La ONU estableció su sede no en Europa, sino en los Estados Unidos de Norteamérica, indicando con esto que el centro de poder en Occidente se había desplazado. En Europa del Este se consolida el otro gran centro hegemónico, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, comúnmente llamada Unión Soviética. La tensión ideológica y las rivalidades políticas y económicas dividieron la humanidad en dos grandes bloques, iniciándose así una de las etapas más difíciles de la convivencia humana, la Guerra Fría, que solo terminaría en 1985 con el inicio de las grandes transformaciones en el Imperio Ruso, promovidas por Mikhail Gorbachev y expresadas en la perestroika, reestructuración y la glasnost, transparencia. El proceso de profunda mutación al interior del sistema había comenzado en el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. En él, Nikita Khrushchev, denunciando los crímenes perpetrados por Stalin, quien había muerto en 1953, el culto a la personalidad y el dogmatismo característicos de la interminable era staliniana. Más adelante, en 1958, Khrushchev llegará a asumir la dirección del Partido Comunista y la de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la Unión Soviética, como comúnmente se le dice. La condena oficial a Stalin tendrá lugar en el 23º Congreso del Partido, celebrado en 1961. No obstante, parece que los seres humanos aprendemos, en parte, como consecuencia de los errores que cometemos. Así la humanidad fue madurando su conciencia de la dignidad de todos los seres humanos sin distinción y expresó esta convicción en la Declaración de los Derechos Humanos en 1948. Muy probablemente, luego de la encarnación, muerte y resurrección de Cristo, no existe otro momento tan importante en el proceso de maduración de la conciencia ética de la humanidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos trasciende credos, culturas y razas y expresa lo mejor de la conciencia moral de la humanidad.
Dicha declaración se ha ido perfeccionando mediante protocolos adicionales como el suscrito en 1985 contra la práctica de la tortura, y aunque las violaciones a los derechos humanos han continuado, se puede decir que en el mundo de hoy hay que denunciar y enjuiciar a los violadores precisamente en nombre de este instrumento precioso, verdadero decálogo del hombre moderno, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Durante el pontificado de Pío XII vuelven a florecer en Europa los regímenes democráticos. Las democracias cristianas se hacen fuertes, especialmente en Italia y Alemania, y proyectan su influencia en América Latina, especialmente a Venezuela y Chile. El pensamiento de Jacques Maritain ayuda a superar la mentalidad de cristiandad y contribuye a perfilar un nuevo estilo de acción pastoral conocido como Nueva Cristiandad. Para acabar esta breve descripción del contexto histórico, debemos recordar que durante la época de Pío XII, Europa, los Estados Unidos y Japón experimentaron un espectacular crecimiento económico, apoyado en un casi increíble desarrollo de la ciencia y de la tecnología que pronto pondría al primer hombre, un ruso, Yuri Gagarin, en el espacio, y luego en 1969 a los primeros cosmonautas, esta vez norteamericanos, en la superficie de la Luna. El adelanto en materia de transportes y comunicaciones alcanzaba niveles no soñados, y el planeta empezó a ser visto como una pequeña aldea. El mismo Papa, aunque no alcanzó a hacerlo por televisión, pudo dirigirse a toda la humanidad mediante la radio. La paz, en cambio, estuvo durante el pontificado de Pío XII permanentemente amenazada, y 2/3 de la humanidad continuaron inmersos en la miseria y el hambre. La amenaza de una tercera guerra no llegó a ser realidad solo por el temor de un colapso total. Una vez que hemos ubicado el pontificado de Pío XII, nos adentraremos poco a poco en su aporte doctrinal. Habrá que decir que Pío XII enseñó con real autoridad prácticamente acerca de todos los temas de interés para la Iglesia. Lamentablemente no escribió ninguna encíclica social que condensara su pensamiento. Esto se debió probablemente a que estimó que todo lo esencial estaba dicho en las encíclicas anteriores, es decir, en Rerum Novarum y Quadragésimo Año, y que solo hacían falta algunas precisiones prácticas. Prefirió expresarse mediante discursos y radiomensajes con ocasión de las festividades de Navidad, Pascua de Resurrección y Pentecostés. Vamos a intentar recoger lo más valioso de su enseñanza, teniendo en cuenta el conjunto de su obra y refiriéndonos especialmente al mensaje del 1 de junio de 1941, la Solemnità, escrito para conmemorar los 50 años de la encíclica Rerum Novarum, y el radiomensaje navideño del 25 de diciembre de 1944, Benignitas et Humanitas, cuyo tema central es la democracia. Luego nos acercaremos a otros radiomensajes para poder mostrar el magisterio que el Papa Pío XII nos ha regalado en continuidad con Pío XI y con León XIII. Un primer aporte que habrá que señalar a nivel doctrinal es el relacionado con el proceso de elaboración histórica de la doctrina social de la Iglesia, que consiste en que abordó por primera vez de manera seria y sistemática el tema de los derechos humanos. Los atropellos a la dignidad humana durante la época de los totalitarismos y de la Segunda Guerra Mundial convencieron a Pío XII, jurista de formación, que la convivencia humana no puede fundamentarse sino en el derecho natural, y que éste debía ser explícitamente formulado en un nuevo orden jurídico internacional. Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos no le satisfizo plenamente su tratamiento del tema, particularmente en relación con los derechos de los prisioneros de guerra, y adelantándose a su época de los derechos de la mujer, se sensibilizaron al clero y a la feligresía católica, y el tema pasó a convertirse en central para la reflexión cristiana. Juan XXIII, en su encíclica Pacem in Terris de 1963, codificará los derechos enunciados por Pío XII. El Concilio Vaticano II y las actitudes asumidas por las iglesias de América Latina en los años 60 y 70 exhibirán los frutos maduros de la doctrina de Pío XII. Haciéndose eco de la convicción de muchos católicos, destacados entre los cuales mencionaremos por lo menos a Jacques Maritain, Alcide de Gasperi y Konrad Adenauer,
Su Santidad Pío XII incorporó definitivamente y como pieza central de la enseñanza social católica el ideal democrático de gobierno. El documento clásico en esta materia es el radiomensaje Benignitas et Humanitas, emitido en la Navidad de 1944, cuando la humanidad celebraba la Navidad, la fiesta de la paz por excelencia, en medio de los horrores de una guerra que parecía no tener fin. Pensando en el futuro, Pío XII exhorta a los pueblos a organizar la convivencia humana según el espíritu democrático, libertario, igualitario y participativo, el único que puede asegurar el respeto por la dignidad de la persona humana y el ejercicio de sus derechos y obligaciones. La democracia, perfeccionada sin cesar, es la única alternativa ofrecida a los humanos para escapar de las tenazas del totalitarismo. La humanidad había conocido y padecido suficientemente sus errores. La democracia se presenta entonces como la única forma de gobierno que puede impulsar la reconstrucción de Europa y del mundo. Se requiere para ello una autoridad fuerte. Democracia no es sinónimo de anarquía, y que los representantes del pueblo respeten una ley superior, un orden moral objetivo como condición para que las democracias no se transformen en absolutismos por parte de los gobernantes. Si no se respeta lo anterior, los ciudadanos no están obligados a obedecer. De hecho, fueron los movimientos políticos conocidos como democracias cristianas y socialdemocracias los que lideraron los procesos de reconstrucción en Europa. En el mensaje La Solemnidad del 15 de junio de 1941, con ocasión de los 50 años de publicación de la Rerum Novarum, Pío XII reasumió un tema capital y extraordinariamente delicado, abordado ya en Rerum Novarum y en 40º año, la cuestión del derecho de la propiedad. Podemos afirmar que con Pío XII el magisterio de la Iglesia retoma el hilo de la gran tradición cristiana de los primeros padres y de Santo Tomás de Aquino, que había abordado siempre el tema de la propiedad a la luz del principio del destino universal de los bienes. En esta perspectiva, Pío XII enseña que existe un derecho natural de todos los hombres a usar los bienes materiales, y en el numeral 13 de ese mensaje, la solemnidad dice: quedando, eso sí, a la voluntad humana y a las formas jurídicas de los pueblos, el regular más particularmente la actuación práctica. De lo anterior se deduce que lo primario y fundamental es el derecho al uso de los bienes materiales y que la apropiación privada, o en general el derecho de posesión, aunque constituye una facultad natural, es un derecho secundario y subordinado al derecho de usar los bienes por parte de todos los hombres y mujeres para satisfacer sus necesidades y desarrollarse como personas y como comunidad. La propiedad privada es, en consecuencia, un medio, quizás el mejor, pero solo un medio, de hacer una realidad efectiva el ejercicio del derecho al uso. En el mismo numeral 13 de la solemnidad decía Pío XII: todo esto queda subordinado al fin natural de los bienes materiales y no podría hacerse independiente del derecho primero y fundamental que a todos concede el uso, sino más bien debe ayudar a hacer posible la actuación en conformidad con su fin. Sin negar la importancia que la propiedad e iniciativa privadas tienen en el modelo de sociedad que se desprende de la doctrina social, esta, a partir de Pío XII, ha venido enseñando que el derecho a usar es anterior al derecho a poseer y que éste, en relación al uso, tiene valor de medio. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, proclamará en la forma más solemne el principio del destino universal de los bienes, el cual, asumido por San Juan Pablo II, pasará a constituir una de las vigas maestras de la doctrina social de la Iglesia. Puntualizaremos algunos aportes de los mensajes emitidos por Pío XII a través de la radio. El radiomensaje La Solemnidad, al que ya hemos hecho referencia, del 15 de junio de 1941, en su contenido remarca la autoridad de la Iglesia en materias sociales y señala tres valores fundamentales de la vida social: el uso de los bienes materiales en los numerales 12 al 18, el trabajo en los numerales 19 al 21 y la familia en los numerales 22 al 25.
como tema central tiene el uso de los bienes materiales, manteniendo como trasfondo la primacía de la persona humana, a la que el Estado no puede eliminar ni dejar desamparada. Carácter prioritario del derecho del uso colectivo de los bienes. Como ya dijimos, el derecho primero y fundamental es el derecho del uso universal de los bienes. Derecho originario, con un carácter subordinado al derecho a propiedad de los bienes materiales. Tutelar de ese derecho de uso común es el deber del Estado. También hubo enseñanzas un poco polémicas para la época, como fue la ilicitud para los católicos de afiliarse a partidos políticos comunistas, el corporativismo de libre asociación, el corporativismo fascista, los riesgos de las nacionalizaciones de empresas y el juicio sobre la cogestión entre el Estado y el sector privado. También en el magisterio sociopolítico habrá que señalar que, aunque no es una encíclica social, en la encíclica Summi Pontificatus del 20 de octubre de 1939, Pío XII abordó las causas y remedios de la crisis actual de la humanidad. La persona humana y la comunidad internacional constituyen los dos polos sobre los que se vertebra la labor doctrinal de Pío XII en el campo político. En el radiomensaje de Navidad del año 1941, señala que hay unos presupuestos esenciales de un orden internacional que sea estable, entre ellos la no agresión a las naciones, la no agresión a las minorías, la no acaparación de recursos, el no a la carrera armamentista y la no persecución contra la Iglesia. En el radiomensaje de Navidad de 1942 nos hablará el Papa de los fundamentos del orden interno de los estados, la dignidad y derechos de la persona humana como punto de partida, la defensa de la unidad social y de la familia, la dignidad y las prerrogativas del trabajo, la reintegración del ordenamiento jurídico y la concepción del Estado según el espíritu cristiano. Y en su radiomensaje de Navidad de 1944 señala la opción por la democracia y las condiciones morales para una sana democracia, de parte de los individuos, el ejercicio del derecho a hacerse oír, distinción entre pueblo y masa, cosa importante para hablar del poder del pueblo, que es la democracia. De parte de los gobernantes, en la democracia la autoridad es más necesaria que en cualquier otro régimen. La autoridad tiene su fundamento en Dios. También insiste en evitar la guerra como algo ya sobrepasado para resolver los conflictos internacionales. La Iglesia se plantea como protectora de la dignidad y libertad de la persona humana. También en esos años 40 nace en el mundo y sobre todo en Europa la experiencia de Cáritas. Cáritas es una organización de la Iglesia Católica que desarrolla múltiples programas de promoción humana, de ayuda inmediata, de denuncia de las situaciones injustas. Y en Europa nace en la década de los años 40. A Costa Rica llegará en la década de los años 60, 20 años después. Y en ese marco nacerá, junto con otras instituciones de la acción social de la Iglesia Católica en la Arquidiócesis de San José, Cáritas Arquidiocesana, y también la Escuela Social Juan 23, a la que nos referiremos en otro episodio. Hemos intentado hacer un recorrido rápido, sucinto, sobre los radiomensajes de Pío XII y sus enseñanzas en materia social, reconociendo que no tiene una encíclica escrita en este tema, pero señalando que también hizo aportes. Continuaremos con otros episodios avanzando en nuestro camino sobre el magisterio social. Este episodio de la alegría del servicio nos ha permitido ver una época histórica conflictiva, la época de la guerra y la posguerra, de la mano de Pío XII. Nos adentraremos en otros episodios en el magisterio de los papas del siglo XX.